Estimados compañeros docentes, es un gusto y un placer inmenso el poder utilizar este medio para darles a conocer mi proyecto de mejoramiento educativo previo a optar el grado de licenciatura en educación primaria. Mi nombre es José Luis Córdoba Batista, soy estudiante de la primera corte de licenciatura en educación primaria intercultural con énfasis en educación bilingüe y como parte del proceso de graduación tendré la oportunidad de presentarles mi proyecto que consiste en una guía didáctica para la implementación de estrategias innovadoras de comprensión lectora. Espero les guste y las puedan aplicar ustedes en sus salones de clases, estas estrategias de lectura que sin duda alguna obtendrán muy buenos resultados. Muy bien, iniciamos con lo de la guía. La presentación de la guía tenemos la, el índice. Quiero comentarles de que la guía se divide en 3 capítulos. El capítulo 1 consiste en la competencia lectora, el capítulo 2 cómo crear un ambiente lector y el capítulo 3 las estrategias lectoras. Tenemos los objetivos, tenemos la introducción. En el capítulo 1 pues encontraremos una serie de conceptos y definiciones que nos servirán para mejorar la lectura. En estos temas pues podemos mencionar qué significa leer bien, por qué es importante leer. Encontramos también qué se necesita para aprender a leer bien. Encontramos también cómo medir la velocidad y fluidez en los estudiantes. Encontramos la fórmula para mejorar la fluidez en la lectura con nuestros estudiantes. También encontramos la tabla para medir la fluidez. Encontramos de primero a sexto el número de palabras por minuto que debe de leer un estudiante de acuerdo al nivel o el grado en que se encuentra. Así encontramos una serie de sugerencias para ejercitar a los estudiantes en lo que es la comprensión lectora. En el capítulo 2, cómo crear un ambiente lector. Recordemos que para leer debemos de ubicarnos en un lugar cómodo, agradable, que motive al estudiante a poder leer. Una de las estrategias es la aula letra, que se basa en 3 puntos específicos, que son las etiquetas, los espacios o rincón o el área de lectura y otros recursos, donde podemos mencionar los carteles, afiches, infografías u otros elementos que el docente pueda colocar de forma visible dentro del salón de clases. Encontramos también otra forma para mejorar el ambiente lector, el periódico mural o de circulación, el personaje invitado, tiempo de lectura y lectura de imágenes. Estas son sugerencias para mejorar un ambiente lector. Encontramos el capítulo 3 que tiene ya las estrategias lectoras. Quiero comentarles que son 10 estrategias lectoras las que tiene esta guía. Espero de que ustedes puedan ponerlas en práctica, son muy buenas. Yo considero que los resultados serán mucho más significativos que únicamente colocar a leer a un niño, ¿verdad? Efectivamente hay que utilizar estas estrategias para mejorar la comprensión lectora. En este capítulo encontramos qué son las estrategias lectoras, cuáles son las estrategias lectoras y en sí encontramos ya la primera estrategia lectora, que es predecir. Encontramos el concepto, la definición y un ejemplo para guía del docente y también asimismo guía del estudiante. Encontramos la hoja de trabajo o la hoja de ejercicio número 1, que consiste en la lectura de un párrafo. Luego el estudiante deberá contestar unos cuestionamientos que aparecen en esta dicha hoja. Encontramos ya la segunda estrategia, que es describir. En esta estrategia encontramos también el concepto, la definición y un ejemplo. Encontramos una hoja de ejercicio también, la hoja de trabajo número 2, que consiste en describir ya sea una imagen o un párrafo, ¿verdad? El estudiante deberá leer para poder hacer la descripción de ciertos elementos. Encontramos también la estrategia número 3, que es comparar.
Encontramos el concepto, la definición, el ejemplo y encontramos dos ejercicios o dos hojas de ejercicio. La hoja de trabajo número 3 y 4. La hoja de trabajo número 3 consiste en que el estudiante debe leer un párrafo, luego encontrar las semejanzas y diferencias y de esta forma escribirlas. Encontramos también que la hoja número 4 es más gráfico, es más visible, es más visual. Encontramos que el estudiante debe de utilizar sus crayones de colores para identificar cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias. Pasamos a la estrategia número 4, que es la secuencia. Encontramos también el concepto, la definición y un ejemplo. Podemos verificar que hay dos hojas de trabajo, la hoja número 5 y la hoja de trabajo número 6. En la hoja número 5 encontramos la lectura de un cuento, en la cual el estudiante deberá de escribir de forma cronológica en la cual se dieron los hechos de acuerdo al orden del cuento. Encontramos la hoja número 6 o la hoja de trabajo número 6, en la cual hay una serie de imágenes. El estudiante deberá escribir en el cuadrito en blanco el número de acuerdo a la sucesión de los hechos. Encontramos también la estrategia número 5, que es la de identificar causa y efecto. Aparece el concepto, la definición y un ejemplo. Encontramos dos hojas de trabajo, la hoja de trabajo número 7 y 8. La número 7 consiste en la lectura de un párrafo. Luego el estudiante deberá de identificar la causa y los efectos. En la hoja de trabajo número 8 podemos encontrar una serie de imágenes. El alumno deberá recortar y unir la causa y el efecto. Esto es más visual. Pasamos a la siguiente estrategia de lectura, que es identificar el tema. Encontramos el concepto, la definición y también el ejemplo. Encontramos la hoja de ejercicio de trabajo número 9, que consiste en que el estudiante debe de leer un párrafo y de acuerdo a la lectura que hizo debe de colocarle el título, o debe identificar, más bien dicho, el título y escribirlo en el espacio en blanco. En la parte de abajo podemos encontrar otro párrafo en la cual el estudiante deberá leerlo y luego contestar los diferentes cuestionamientos que aparecen en esta hoja de trabajo. Pasamos a la estrategia de lectura número 7, que es entender palabras nuevas. Encontramos el concepto, la definición y el ejemplo. Encontramos la hoja de ejercicio número 10, que consta de dos ejercicios. Esta hoja consiste en que el estudiante debe de leer un párrafo, identificar cuál es la palabra nueva a su vocabulario y debe de buscarla en el diccionario, escribir cuál es su significado y luego el significado del párrafo. ¿Qué significa en sí el párrafo que anteriormente dio lectura? Pasamos a la siguiente estrategia de lectura, que es la expresión de opinión. Encontramos el concepto, la definición y un ejemplo. También encontramos la hoja de ejercicio o la hoja de trabajo número 11, en la que podemos encontrar dos ejercicios. El estudiante debe leer y debe dar a conocer a través de su propia opinión, debe contestar los cuestionamientos que aparecen en dicha hoja. Aquí el estudiante tendrá la oportunidad de poder darse a conocer y poder opinar acerca de la problemática o ya sea de un párrafo de lectura. Pasamos a la estrategia de lectura número 9, que es vuelve a leer el texto. Encontramos el concepto, la definición y el ejemplo. La hoja de trabajo número 12 aparece en lo que es vuelve a leer el texto. En esta hoja de trabajo podemos encontrar dos ejercicios. El estudiante debe leer, luego de la lectura
debe de subrayar cuál es el tema de ese párrafo. Eso es lo único que tiene que hacer el estudiante, perdón. Pasamos a la estrategia número 10, que es lee entre líneas, usa las pistas del contexto. Nuevamente encontramos el concepto, la definición y un ejemplo. Pasamos a la hoja de trabajo número 13. En esta hoja de ejercicio, el estudiante debe de leer un párrafo y en la parte de abajo aparecen las ilustraciones para completar esa lectura. Debe dar lectura y darle seguimiento para poder rellenar los espacios en blanco con las palabras que aparecen en la parte de abajo. Nuevamente encontramos las recomendaciones y por último encontramos la bibliografía. Muy bien, estimados compañeros docentes, espero de que pueda servirles este proyecto. Es muy importante implementar estas estrategias dentro de nuestros salones de clase para mejorar la lectura en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga.